Antes de continuar, por favor, suscríbete al canal, activa la campanita y déjanos en los comentarios desde donde nos escuchas. Mi nombre es Ramiro Castañeda, tengo 72 años, soy viudo y, aunque suene increíble, llevo medio año viviendo como un invitado incómodo en la casa que levanté ladrillo por ladrillo. Aquí, donde antes se escuchaba la risa de mi esposa Teresa y el llanto de mi hija cuando nació, ahora solo se oye algo distinto, el eco de las humillaciones de mi yerno y el silencio cobarde de mi propia sangre. Esta es la historia de cómo, en una sola noche, me recordaron que ya no pintaba nada en mi hogar, y de cómo, 48 horas después de hacerlo, ellos fueron los que se quedaron sin dónde vivir. Era domingo por la tarde y el patio olía a carbón y a carne asada, de ese olor que antes anunciaba fiesta en familia y ahora solo me avisaba que tenía que hacerme a un lado para no estorbar. Globos dorados colgaban de una cuerda, una bocina vieja tronaba música norteña y una lona roja decía feliz cumpleaños, Gerardo. Yo estaba sentado en una silla de plástico, pegado a la pared, con un plato vacío en las manos, viendo cómo los demás se paseaban por mi patio como si siempre les hubiera pertenecido. Nadie me preguntó cómo estaba, nadie me pidió que me acercara a la mesa principal, para ellos yo era como una maceta vieja, estorbaba, pero daba pena tirarla. Gerardo, mi yerno, estaba en la parrilla con su delantal de rey del asador, moviendo las tenazas como si fuera dueño del mundo. Cada que volteaba un pedazo de carne, presumía algo más, el coche del año que ahora ocupaba mi lugar en la cochera, la remodelación de la cocina que yo había instalado a pulso hace 20 años, el viaje a Querétaro donde, según él, empezaría la verdadera vida de su familia. Yo escuchaba todo desde mi rincón, apretando el tenedor entre los dedos, tratando de no pensar en que cada ladrillo que pisaban había salido de mis manos reventadas en la fábrica. Mi hija Claudia corría de un lado a otro con una sonrisa nerviosa, sirviendo ensaladas, acomodando platos, llenando copas. A veces cruzaba la mirada conmigo, pero la bajaba de inmediato, como si le diera vergüenza recordar que ese viejo de camisa gastada era el hombre que la había cargado en brazos el día que la trajimos del hospital. Era más fácil fingir que yo no estaba allí. Pásame la sal, amor, le decía Gerardo, y ella obedecía, pon más sillas para los invitados, y ella obedecía, dile a tu papá que no se meta a la cocina, que ahí nos estorba, y ella obedecía. Ese día entendí cuánto puede doler la obediencia cuando no es a la conciencia, sino al miedo. Entre las mesas corría Valeria, mi nieta, con su cabello negro en una cola de caballo y los ojos cafés idénticos a los de Teresa. Ella sí se acercó a mí. Abuelo, ¿quieres refresco?, me preguntó, y por un segundo sentí que el mundo seguía en su lugar. Pero antes de que pudiera contestar, la voz de Claudia cortó el aire. Valeria, ven a tomarte la foto con tu papá, no te distraigas. Mi nieta me lanzó una sonrisa pequeña, culpable, y corrió a ponerse junto al orgulloso rey del asador. Yo me quedé con la mano extendida, sosteniendo el tenedor como si fuera lo único que me mantenía de pie. Las bromas y las risas empezaron a subirse de tono al mismo ritmo que el nivel de alcohol en las copas. Un vecino hizo un comentario sobre lo grande que estaba la casa y lo bien que se veía todo, y Gerardo aprovechó para inflar el pecho. Y espérense, esto es solo el principio, dijo, en Querétaro vamos a vivir todavía mejor. Allá no va a haber complicaciones, todo será nuevo. Yo sabía perfectamente quién era la complicación de la que hablaba, pero me quedé callado. El silencio se había convertido en mi única defensa, aunque por dentro cada palabra me atravesara como un cuchillo caliente. En algún momento, Claudia se acercó solo para decirme, papá, no hagas mala cara, es un día especial, ¿sí? No arruines el ambiente. Yo la miré sin reconocerla. En su voz ya no estaba la niña que me pedía ayuda con las tablas de multiplicar, sino una mujer cansada de cargar conmigo como si yo fuera un mueble viejo que alguien se olvidó de sacar cuando remodeló la casa. Asentí y volví a mirar mi plato, todavía vacío, mientras el olor a carne se mezclaba con la sensación de que algo muy grande estaba a punto de romperse. Gerardo, con las mejillas rojas por el vino, caminó hasta el centro del patio con una copa en la mano. Hizo sonar una cuchara contra el cristal para llamar la atención. Las conversaciones se apagaron, la música bajó y todos voltearon hacia él. Valeria se colocó a su lado, Claudia le acomodó la camisa y se paró un poco detrás, como si fuera su sombra. Yo seguía allí, pegado a la pared, invisible, con el tenedor temblando entre mis dedos. Sentí que el corazón se me subía a la garganta, pero no porque presentara algo bueno, sino porque reconocí en sus ojos esa mirada de hombre que está a punto de decir una verdad cruel y no le importa a quien lastime. Quiero brindar por la nueva vida que vamos a empezar, dijo Gerardo,
alzando la copa. Una vida sin complicaciones, sin problemas, sin cargas. Hubo risas, alguien gritó salud, y los vasos chocaron. Entonces giró la cabeza hacia mí, despacio, saboreando cada palabra. Porque la verdad, papá, me dijo frente a todos, ya no tienes que opinar. Tú no pagas nada aquí. El patio entero se llenó de una carcajada que no sé si fue de burla o de incomodidad, pero dolió igual. Incluso Valeria se rió, no porque quisiera, lo entendí en su mirada, sino porque los niños a veces se ríen cuando tienen miedo de quedarse fuera. En ese instante el tenedor me tembló tanto que pensé que se me iba a caer. El humo de la carne me ardió los ojos, aunque yo sabía bien que no era el humo lo que me hacía lagrimear. Miré a Claudia buscando un poco de respaldo, una sola palabra, un ya basta, Gerardo, algo, pero ella solo se quedó quieta, con la copa en la mano, mordiendo el labio, sin atreverse a defender al hombre que le dio techo toda la vida. Fue allí, en medio de ese silencio cobarde y de esas risas ajenas, cuando algo dentro de mí se quebró para siempre y se convirtió en otra cosa, en decisión. Me levanté despacio, sintiendo cada uno de mis años en las rodillas, pero también una fuerza que hacía mucho tiempo no sentía en la espalda. Dejé el tenedor sobre la mesa con cuidado, como quien deja a un lado la última excusa para seguir agachando la cabeza. Di unos pasos hacia el centro del patio y todos callaron, sorprendidos de verme de pie. Gerardo me miró con una sonrisa torcida, convencido de que iba a pedir perdón por tomarme las cosas tan en serio. En cambio, lo miré directo a los ojos y, con la voz más serena que he tenido en mi vida, dije, disfruten la cena, porque en 48 horas no tendrán dónde hacerla. Por un segundo nadie reaccionó. Luego vinieron las burlas, los chistes, los comentarios por lo bajo, ya deliró el viejo, ya se le fue la cabeza, que alguien le quite el vino. Yo no discutí. Solo di media vuelta, entré a la casa y cerré la puerta detrás de mí. Mientras caminaba por el pasillo hacia mi cuarto, sentí que cada paso era una firma invisible en un documento que todavía no veían, pero que cambiaría sus vidas para siempre. Esa noche, frente al espejo, miré mis arrugas y mis canas y, por primera vez en mucho tiempo, me hablé como antes me hablaba Teresa, no estás acabado, Ramiro. Te subestimaron. Ahora, mientras te cuento esto, recuerdo con claridad el sonido de las risas y el olor de la carne asada mezclándose con el sabor amargo de la humillación. Y también recuerdo algo más, el silencio que vino después, 2 días más tarde, cuando los teléfonos empezaron a sonar, las cuentas se congelaron y la puerta de esta casa dejó de ser suya. 48 horas después de humillarme, ya no tenían dónde vivir. Y si quieres saber cómo un viejo de 72 años logró eso sin levantar la voz, quédate conmigo hasta el final de esta historia. Cuando pienso en quién fui antes de esa cena, me cuesta reconocerme. Fui un hombre que creyó que el amor de una familia bastaba para no quedarse solo. Me llamo Ramiro Castañeda, tengo 72 años, y dediqué más de 4 décadas a levantar con mis propias manos una casa que se convirtió en el corazón de mi vida. La construí sobre un terreno baldío en la colonia del Valle, cuando esa zona todavía olía a tierra mojada después de cada lluvia. Trabajaba de sol a sol en la fundición, y cada quincena apartaba un poco para los ladrillos, el cemento, la madera de los marcos. No fue fácil, pero cada golpe de martillo traía una promesa, que mi familia nunca sabría lo que es no tener un techo. En esa misma casa nació mi hija Claudia, una madrugada de abril. Teresa, mi esposa, me apretaba la mano mientras lloraba de alegría. Recuerdo su voz diciéndome que aquella casa era más que paredes, que era el refugio de los nuestros, la raíz de todo. Yo asentí, sin saber que, años después, esas raíces se convertirían en cadenas. Cada rincón tenía una historia, el pasillo donde Claudia dio sus primeros pasos, el taller donde Teresa me llevaba café mientras yo hacía reparaciones, el jardín donde plantamos el limonero el día de nuestro aniversario número 20. Era más que una casa, era mi historia hecha ladrillo. Teresa fue el alma de ese hogar. Tenía la costumbre de dejar pequeñas notas por toda la casa con frases como te amo o ya hiciste mucho por hoy. Cuando el cáncer llegó, no lo hizo de golpe, sino como un huésped silencioso que se fue robando sus fuerzas poco a poco. Yo la cuidé hasta su último aliento, en esa misma casa, en la habitación que pintamos de verde menta porque decía que le recordaba al campo. Murió hace 3 años, un martes al amanecer. Desde entonces, la casa empezó a vaciarse de risas, como si su espíritu se hubiera llevado la luz consigo. A veces, cuando el viento sopla fuerte, juro que todavía escucho su voz en el corredor. Después de su partida, todo cambió.
Claudia y su esposo, Gerardo, insistieron en que no podía seguir solo. Al principio me sentí agradecido. Me dijeron que se mudarían conmigo para acompañarme. No lo vi venir, ese acompañarte pronto se convirtió en controlarte. Sin darme cuenta, fui cediendo terreno. Primero el taller, luego la cocina, después la recámara principal. Terminé en el cuarto de servicio junto a la lavandería, durmiendo entre el olor a detergente y el ruido del calentador. Pero yo seguía repitiéndome que no importaba, que mientras Valeria, mi nieta, me sonriera por las mañanas, todo valía la pena. A veces me sentaba frente a la foto de Teresa y le contaba cómo iban las cosas. Le decía que Claudia estaba más distante, que Gerardo mandaba más que nunca, que Valeria había crecido rápido. Pero también le mentía. Le decía que estaba bien, que la casa seguía siendo un hogar. No quería admitir que me había convertido en un huésped tolerado, en un mueble con recuerdos. Y sin embargo, en el fondo, sabía que Teresa tenía razón. Ella siempre decía, Ramiro, los ojos de la gente no siempre ven lo que tú ves. Algunos solo miran lo que pueden quitarte. Lo entendí cuando vi a Gerardo recorrer la casa con mirada de propietario, hablando de mejoras, de revalorización, de inversiones. Esa casa, que era fruto de mis manos, empezó a sonarles como un número en el mercado inmobiliario. Recuerdo una tarde, antes de la cena de su cumpleaños, que Gerardo llegó con un agente de bienes raíces. Le mostraba la sala, el patio, mi taller, y decía, el señor Castañeda es el antiguo dueño, pero ya todo está legalmente a nombre de mi esposa. El agente me saludó con una sonrisa de compromiso, sin imaginar que esa frase fue como una cuchillada. La vida tiene formas crueles de hacerte invisible. Yo, que construí esa casa desde los cimientos, ya no podía ni cambiar un foco sin pedir permiso. Mi hija, mi sangre, la misma que aprendió a caminar en esos pisos, me miraba con lástima cuando le recordaba que esa casa era mía. Papá, me dijo una vez, la casa está a mi nombre porque tú quisiste. Fue tu decisión. Y tenía razón. La doné después de la muerte de Teresa, buscando paz, queriendo asegurar el futuro de mi hija. Nunca imaginé que ese papel sería mi sentencia. En las noches me quedaba despierto viendo las luces de la calle colarse por las cortinas del cuarto de servicio. Pensaba en Teresa, en su mirada sabia, en cómo siempre supo medir a la gente más allá de las apariencias. Ella desconfiaba de Gerardo desde el principio. No ve a tu hija, Ramiro, me decía, ve tu apellido, ve tu chequera, ve lo que puede heredar. Yo me enojaba, le decía que exageraba. Ahora entiendo que no era desconfianza, era intuición. Y esa intuición de mujer resultó ser más certera que todos mis años de experiencia. Durante mucho tiempo me negué a aceptar que me estaban desplazando poco a poco. Me convencía de que era el curso natural de la vida. Los hijos crecen, los padres envejecen, y hay que adaptarse. Pero hay una diferencia entre envejecer con dignidad y ser humillado en silencio. Esa diferencia la aprendí tarde, justo la noche en que Gerardo levantó su copa y me llamó carga. Desde entonces, todo cambió. Lo que antes era resignación se transformó en una fuerza fría, precisa, como un reloj que empieza a contar hacia atrás. Esa misma noche, mientras todos dormían, caminé por la casa en silencio. Toqué las paredes, las puertas, los marcos, cada centímetro que había moldeado con mis manos. Y le prometí a Teresa, donde quiera que estuviera, que no iba a dejar que borraran mi historia, ni la suya, ni la de nuestra nieta. La casa volvería a ser lo que siempre fue, símbolo de esfuerzo, no de ingratitud. Esa promesa fue el primer ladrillo de mi venganza. Esa noche parecía una más. Las luces del patio estaban encendidas, la música sonaba baja y el olor a carne asada se colaba por la ventana del cuarto de servicio. Yo me senté en la orilla de la cama, mirando mis zapatos viejos, pensando si debía salir o quedarme ahí fingiendo que dormía. Escuchaba las risas de Gerardo mezcladas con la voz de Claudia y el murmullo alegre de Valeria. Por un instante quise creer que todavía éramos una familia, que aquella cena era un reencuentro y no un recordatorio de mi lugar. Pero cuando escuché a Gerardo decir sin complicaciones, supe que esa frase escondía algo más que optimismo. En mi pecho, la intuición empezó a vibrar como una alarma vieja. Salí despacio. En la mesa, todos reían. Claudia servía vino en copas nuevas, esas que ella misma compró después de tirarlas de Teresa porque ya se veían pasadas de moda. Gerardo estaba de pie, sirviendo los cortes de carne con aire de anfitrión. Valeria hablaba emocionada de su escuela y sus amigas,
y yo me limité a sentarme en silencio, esperando mi turno, como si necesitara permiso para ocupar mi propio asiento. Nadie se dio cuenta. Nadie notó que el hombre que construyó esas paredes estaba ahí, invisible, sosteniendo un tenedor con manos temblorosas. ¿Cómo estuvo tu día, mi amor?, preguntó Claudia, mientras llenaba el plato de su esposo. Excelente, respondió Gerardo. Cerramos el contrato con la constructora, van a ser 2 millones de pesos de comisión. Ella sonrió con orgullo. ¡Qué maravilla! Con eso podríamos remodelar la cocina. Yo levanté la mirada, sorprendido. Esa cocina la construí yo. Puse cada azulejo un sábado lluvioso mientras Teresa me alcanzaba las piezas. Cada palabra que decían me iba vaciando, como si estuvieran arrancando los recuerdos de las paredes. Gerardo se limpió la boca con la servilleta y me miró con ese falso respeto que usan los hombres cuando van a decir algo que duele. Oiga, don Ramiro, necesito que mañana no esté en casa después de las 3. Vienen unos clientes a ver el lugar. Por un segundo pensé que hablaba de su trabajo, pero no tardó en aclarar, son clientes interesados en comprar la propiedad. Me quedé inmóvil. ¿Vender la casa?, pregunté en voz baja. Claudia intervino rápido, casi nerviosa, es solo una idea, papá. Esta zona se ha revalorizado mucho. Podríamos sacar hasta 4 millones de pesos. Con eso compraríamos algo más grande en Querétaro. Sentí como se me escapaba el aire. ¿Querétaro?, repetí. Sí, papá, Gerardo consiguió una oportunidad de trabajo allá. Intenté sostener la voz, pero sonó quebrada. ¿Y yo dónde quedo? Gerardo soltó una risa seca, el tipo de risa que suena a triunfo. Técnicamente, don Ramiro, la casa está a nombre de su hija desde hace 2 años. Además, no es que contribuya mucho. Su pensión apenas alcanza para sus medicinas. Claudia asintió en silencio, sin mirarme, como si estuviera de acuerdo. Fue entonces cuando entendí que el golpe ya estaba planeado, y yo solo era el último en enterarme. No contesté. Solo miré el plato frente a mí. El trozo de carne se enfriaba, igual que mi paciencia. Gerardo continuó hablando, como si nada. No se preocupe, don Ramiro, lo vamos a acomodar en un lugar cómodo, con atención y todo. Lo mejor para usted. Claudia apretó su mano, intentando disimular la culpa. Papá, es por tu bienestar. No puedes seguir aquí solo, hay que pensar en el futuro. Yo respiré hondo, pero por dentro, algo se partió. El futuro ya lo construí, pensé, y ustedes acaban de ponerlo a la venta. El tenedor se me cayó del plato con un sonido que hizo eco en el silencio repentino. Valeria me miró confundida, y por un instante, me pareció que entendía lo que acababa de pasar. Tranquilo, papá, dijo Claudia, dándome unas palmaditas condescendientes en la mano. No te lo tomes así, no es nada personal. No era nada personal, pero acababan de ponerle precio a mi vida entera. Gerardo levantó la copa. Brindemos por las decisiones inteligentes, dijo. Y todos brindaron. Yo también levanté la copa, pero no bebí. Porque ya había tomado una decisión más inteligente que la de ellos. Cuando la cena terminó, me ofrecí a lavar los trastes. Claudia aceptó encantada, como si con eso cerrara el tema. En la cocina, con las manos hundidas en el agua tibia y el jabón, escuché sus voces desde el comedor. ¿Ya le dijiste?, preguntó Gerardo. Todavía no, respondió Claudia. Esperaba el momento adecuado. Mientras más tardes, peor será. El viejo tiene que entender que no hay espacio para él en Querétaro. La frase me atravesó como una estaca. Lo sé, susurró mi hija, pero me cuesta. Nada de sentimentalismos, Claudia. Mañana mismo le dices. Ya tengo el contacto del lugar. Es barato y tiene actividades para la tercera edad. El plato se resbaló de mis manos y se estrelló contra el fregadero, rompiéndose en 3 pedazos. Me quedé mirando los trozos hundidos en la espuma. Era uno de los platos que Teresa había comprado en Puebla, el mismo que usamos en nuestro aniversario número 30. Nadie vino a ver si estaba bien. Nadie preguntó qué pasó. Solo escuché la voz de Gerardo desde el comedor. ¿Ves? Hasta los trastes se le caen. Es mejor que se vaya antes de que se lastime. Y las risas volvieron, como si el sonido del plato roto fuera parte del brindis. Esa noche no dormí. En el cuarto de servicio, bajo la luz amarilla del foco, saqué del cajón una tarjeta doblada, licenciado Ricardo Morales, abogado. Era de un viejo compañero de la fábrica.
Me la había dado hacía un mes en el mercado, diciéndome, si algún día necesitas algo, llámame, Ramiro. No dejes que nadie te pase por encima. Guardé la tarjeta en el bolsillo de mi camisa y apagué la luz. Afuera, todavía se oía el eco de las risas. Yo ya no era el mismo hombre que entró a esa cena. Algo dentro de mí había despertado. Y aunque ellos aún no lo sabían, la cuenta regresiva ya había comenzado. El amanecer de ese lunes fue distinto. El aire olía a humedad y resentimiento. Desde la ventana del cuarto de servicio vi a Gerardo salir con su traje gris, el maletín bajo el brazo y esa sonrisa de quien cree tener la vida resuelta. Claudia lo despidió en la puerta con un beso, envuelta en su bata de seda rosa, y luego cerró la reja sin mirar hacia donde yo estaba. Me quedé quieto, escuchando el motor del coche alejarse hasta que solo quedó el silencio. Ese silencio que ya me sabía de memoria, el del desprecio disfrazado de rutina. Abrí el cajón de la mesa y vi la tarjeta del licenciado. Ricardo Morales. Todavía no la usé. No quería actuar por coraje, sino por certeza. Y esa certeza me llegaría muy pronto. Entré a la cocina buscando café. El aroma a granos recién molidos me guió hasta la cafetera, pero estaba vacía. En la mesa, Claudia y Valeria desayunaban hotcakes. Buenos días, dije. Mi nieta levantó la mirada y sonrió, pero su madre la jaló suavemente del brazo. Come, mi amor, se te va a hacer tarde para la escuela. Tragué saliva. ¿Quedó café?, pregunté. Se acabó, tendrás que hacer más, respondió Claudia sin levantar la vista del celular. La indiferencia pesa más que cualquier insulto. Puse a calentar agua, llené la cafetera y esperé, mirando cómo el vapor se elevaba como un suspiro cansado. En mi propia casa, me sentía como un intruso. Papá, dijo de pronto Claudia, sin emoción, como si hablara de un trámite más. Hoy van a venir unos trabajadores. Van a cambiar la cerradura del taller. El café casi se me cae de las manos. ¿Del taller? ¿Por qué? Porque vamos a usarlo como bodega. Gerardo necesita espacio para sus herramientas de trabajo. El taller, mi refugio, el único lugar donde todavía me sentía útil. Pero ahí están todas mis cosas, murmuré. Ya las sacamos, respondió ella, tomando otro sorbo de café. Están en unas cajas en tu cuarto. ¿Cuándo hicieron eso? Ayer en la tarde, mientras dormías la siesta. No entres más ahí, ¿de acuerdo? Es mejor así. Evitamos accidentes. Esa última palabra, accidentes, fue como una bofetada. No se refería a seguridad, se refería a mí. En ese momento Valeria intervino, rompiendo el aire espeso. Mami dice que molestas mucho, soltó, sin darse cuenta del peso de sus palabras. La taza se me quedó suspendida en el aire. ¿Qué dijiste, hija?, pregunté, tratando de sonar tranquilo. Claudia palideció. Valeria, cállate. Pero ya era tarde. Dijiste que el abuelo molesta y que sería mejor que estuviera en otro lugar, insistió la niña. Claudia se levantó furiosa, con el rostro rojo. Vete a tu cuarto, ahora. La niña salió corriendo, llorando, y el sonido de sus pasos se perdió por el pasillo. Claudia me miró, derrotada. Papá, yo no hace falta que expliques, le dije. Ya entendí. Me llevé mi taza al patio y me senté bajo el limonero que planté hace 30 años. El mismo árbol que Teresa cuidaba como si fuera un hijo más. Mientras el sol se filtraba entre las hojas, entendí que lo que estaba viviendo no era una etapa, era una expulsión silenciosa. No querían compartir la casa, querían borrarme de ella. En ese instante, el cariño que me quedaba se transformó en una calma peligrosa, esa que llega cuando el dolor ya no grita, sino que planea. Cerré los ojos y escuché el zumbido de las moscas, el canto de un pájaro en el cable, la ciudad despertando. Todo seguía igual, salvo yo. A media mañana, escuché el motor de una camioneta blanca. 2 hombres bajaron con herramientas y una caja metálica. Los vi entrar al taller sin decir palabra. En menos de media hora, el sonido del taladro perforando la cerradura llenó la casa. Era el sonido exacto de mi desplazamiento, de mi exclusión. Cuando salieron, me crucé con uno de ellos. ¿Todo listo, jefe?, le preguntó al otro. Sí, quedó cerradito. Solo el patrón tiene llave. ¿El patrón? No era yo. Me dolió más que cualquier herida física. Esa tarde, Gerardo llegó al mediodía. Traía un maletín y el aire de quien cree que el mundo le pertenece. Sacó un llavero del bolsillo,
buscó la llave nueva y la probó con satisfacción. Listo, dijo con una sonrisa. Ahora sí tenemos todo organizado. Su tono era el de un empresario satisfecho, no el de un yerno agradecido. Yo lo observé desde la puerta del patio, sin decir palabra. Por dentro, algo ya estaba decidido. No iba a discutir, no iba a suplicar. El silencio se había vuelto mi estrategia. Y ellos confundieron mi silencio con rendición. Al caer la tarde, Valeria salió al patio con los ojos rojos y su mochila al hombro. Abuelo, perdón por lo que dije, susurró. Me arrodillé frente a ella. No es tu culpa, mi niña. Es que, mamá y papá hablan mucho. Dicen cosas feas. ¿Qué cosas? Pregunté. ¿Qué estorbas, que ya no puedes cuidarte solo, que sería mejor que estuvieras en otro lugar? Le acaricié el cabello. ¿Y tú qué piensas, Valeria? Ella bajó la mirada y dijo con un hilo de voz, yo no quiero que te vayas, abuelo. Su inocencia fue el último hilo que me mantenía atado a esa casa. ¿Cuándo se van a Querétaro? Pregunté. En 2 meses. Ya vendieron la casa. Papá firmó algo ayer. Dijo que sacaron buen precio. Mi corazón dio un vuelco. 4 millones de pesos por la casa que levanté con mis propias manos. Entra, mi amor, ya va a oscurecer, gritó Claudia desde la puerta. La niña me abrazó fuerte y corrió hacia adentro. Me quedé solo, con el olor a tierra húmeda y el sonido lejano del tráfico. Esa noche, cuando entré al cuarto, vi las cajas apiladas en una esquina. Entre ellas, algo llamó mi atención, un sobremanila grueso, amarillento, con el sello de una notaría. Lo saqué con manos temblorosas y lo abrí. Adentro estaban las escrituras originales de la casa, con mi nombre. Pero junto a ellas había un documento más reciente, un contrato de compraventa fechado un día antes. Claudia había vendido la casa. A su nombre. Sin mencionarme. Sin consultarme. Sin un atisbo de culpa. Me senté en la cama, con las escrituras en una mano y el contrato en la otra. Era oficial. Ya no era parte de esa casa. Era un invitado en lo que alguna vez fue mi propio hogar. Cerré los ojos y respiré hondo. En mi mente, escuché la voz de Teresa, no dejes que te borren, Ramiro. No después de todo lo que diste. Abrí los ojos y vi la tarjeta del licenciado Morales sobre la mesa. La tomé. La miré un segundo. Y en silencio, le prometí a mi esposa que esa iba a ser la última noche en la que me sentiría derrotado. Al día siguiente, la historia iba a cambiar. A la mañana siguiente, desperté con una extraña calma. El ruido del taladro del día anterior todavía resonaba en mis oídos, como si cada perforación hubiera dejado una herida abierta en la casa. Me vestí con la misma camisa azul que Teresa me regaló en nuestro aniversario 30 y bajé a la cocina buscando un poco de café. Pero ya no era mi cocina. En las repisas no quedaban mis tazas, ni mi azucarera, ni los platos viejos que había traído de Puebla. Todo lo habían reemplazado por lo nuevo, por lo moderno, por lo que no tenía historia. La casa había sido transformada para borrar mi presencia, como si quisieran reescribir los recuerdos. Claudia estaba revisando papeles en la mesa, con el ceño fruncido. Papá, no revuelvas las cosas, por favor, me dijo sin mirarme. Gerardo tiene una reunión en casa, y necesito que no andes de un lado a otro. Asentí en silencio, como si obedecer fuera parte de mi rutina. Cada palabra que salía de su boca tenía el tono de quien cree estar haciendo lo correcto. Solo queremos que estés tranquilo, repetía, y ese tranquilo sonaba más a ausente que a otra cosa. Yo ya había aprendido a escuchar lo que las palabras no decían. Me serví un café tibio, porque ya nadie se preocupaba por preparar uno fresco. Cuando salí al patio, vi a Gerardo hablando por teléfono, de espaldas, frente al taller. Sí, la propiedad ya está vendida, decía. Entregamos en 60 días. Todo limpio, sin ocupantes problemáticos. Me detuve en seco. Ocupantes problemáticos. Así me llamaba. No mi suegro, no el dueño anterior, no el padre de mi esposa. No. Ocupante problemático. La voz me tembló por dentro, pero seguí caminando despacio, fingiendo que no había escuchado nada. Ya no era tiempo de discutir. Era tiempo de observar. Ese día noté cosas que antes se me escapaban. Claudia ya no dejaba la puerta del taller entreabierta, ahora la cerraba con llave. La foto de Teresa, que siempre estuvo sobre la repisa del comedor, desapareció. Cuando pregunté, dijo que la había guardado para evitar que se cayera.
Pero la verdad era que no soportaba mirarla, porque sabía que esos ojos muertos aún la juzgaban. El silencio se había vuelto más pesado que cualquier grito. En las noches, el eco de las risas de ellos dos llegaba hasta mi cuarto como una bofetada, mientras yo repasaba los papeles del contrato que encontré, una y otra vez, hasta que ya no me quedaban dudas, me habían borrado legal y emocionalmente. Al caer la tarde, escuché pasos pequeños acercarse a mi puerta. Era Valeria, con su mochila de la escuela y el uniforme un poco arrugado. ¿Puedo pasar, abuelo?, preguntó con esa voz dulce que siempre me desarmaba. Claro, mi niña. Entró despacio, con los ojos húmedos. Mamá está enojada conmigo. ¿Por qué?, le pregunté. Porque te defendí. Sentí un nudo en la garganta. ¿Qué dijiste? Dije que tú no estorbabas, que tú hiciste esta casa, que no es justo que quieran venderla. Me arrodillé frente a ella. ¿Y qué respondió tu mamá? Me gritó que no entendía las cosas, que esta ya no era tu casa. La miré a los ojos, esos mismos ojos cafés de Teresa, y sentí un calor subiendo desde el pecho. Escúchame, Valeria. No importa lo que digan los adultos, hay cosas que no se venden. El respeto es una de ellas. Ella asintió despacio, y en ese gesto entendí que esa niña veía más de lo que aparentaba. No solo escuchaba, observaba. Y en su mirada no había lástima, había conciencia. Abuelo, ¿te vas a ir?, me preguntó de repente. Todavía no, mi amor. Pero si algún día tengo que hacerlo, será porque yo lo decido, no porque me echen. Nos quedamos en silencio unos segundos. El sol entraba por la ventana y dibujaba líneas doradas en el piso del cuarto. ¿Por qué mamá y papá te tratan así?, insistió. Porque se olvidaron de algo muy simple, de dónde vienen. Creen que el dinero los hace grandes, pero se les olvidó quién puso los cimientos. Valeria bajó la cabeza. A veces me da vergüenza, abuelo. Cuando mis amigas vienen, mamá dice que no salgas a saludar porque te puedes cansar. Esa confesión me partió el alma, pero también me encendió algo nuevo, una determinación fría. Valeria, le dije, tomando sus manos, nunca tengas vergüenza de quien te ama. La vergüenza es de quien olvida, no de quien recuerda. Ella asintió, y una lágrima le corrió por la mejilla. La abracé fuerte, sintiendo ese temblor infantil que tanto me recordaba a cuando Claudia era niña. Por un instante, en ese abrazo, supe que todavía quedaba algo puro en esa casa. Algo que valía la pena proteger. Teresa tenía razón, a veces, la esperanza viene en envases pequeños. Antes de irse, Valeria me susurró algo que me dejó helado. Papá dijo que con la venta de la casa por fin nos libramos del viejo. No lloré. Ya no me quedaban lágrimas. Solo le acaricié el cabello y le respondí con voz serena, no te preocupes, mi niña. Ya veremos quién se libra de quién. Ella me abrazó y se fue corriendo, cerrando la puerta tras de sí. Me quedé mirando el sobremanila sobre la mesa, las escrituras, el contrato, la tarjeta del licenciado. Todo estaba ahí, frente a mí, como piezas de un rompecabezas que empezaban a encajar. Esa noche, antes de dormir, abrí la ventana y miré las luces de la ciudad. Pensé en Teresa, en lo que me diría si estuviera ahí. Tal vez me pediría que no actuara por odio, sino por justicia. No lo hagas por ti, la escuché decir en mi memoria, hazlo por Valeria, para que entienda que la dignidad no se negocia. Y con ese pensamiento me dormí, por primera vez sin miedo. No sabía cómo, pero algo dentro de mí ya había despertado. La venganza no iba a ser ruidosa. Iba a ser meticulosa, legal y justa. El tipo de justicia que no grita, solo firma. Esa noche, el sueño no llegó. El tic-tac del reloj colgado sobre la puerta del cuarto de servicio marcaba los segundos como si cada uno fuera una gota que caía sobre una piedra. Me senté en la cama con la carpeta abierta frente a mí, el sobremanila extendido sobre las rodillas. Las escrituras viejas, con mi nombre escrito en tinta azul, tenían un olor a tiempo y a polvo que me hizo temblar. En una esquina, todavía podía ver la firma del notario que conocí hace más de 20 años, el día que por fin tuve el título de propiedad de la casa en mis manos. Recordé cómo Teresa me abrazó llorando, diciéndome, ahora sí, esta casa es tuya, Ramiro. Nadie podrá quitárnosla jamás. ¡Qué ironía! Nadie, había dicho ella. Y sin embargo, su ausencia lo cambió todo. El contrato nuevo era distinto, limpio, moderno, impersonal. En la parte superior, los nombres de Claudia Castañeda y Gerardo Ruiz aparecían en letras negras, y más abajo,
el de la pareja compradora. Una transacción fría, como si lo que vendieran no fuera un hogar sino un terreno más. Me quedé observando las fechas, firmaron el día anterior. La venta ya estaba registrada. Yo ya no figuraba en ningún lado. Era invisible en los papeles, como lo era en la mesa del comedor. Pero cuando pasé la hoja número 7, algo me detuvo. Un párrafo pequeño, casi escondido, escrito en lenguaje jurídico, llamó mi atención. Lo leí 1, 2, 3 veces, hasta entenderlo por completo. El donante podrá revocar la donación por ingratitud manifiesta del donatario. La frase me erizó la piel. La leí en voz alta, despacio, como quien recita un conjuro antiguo. Revocar por ingratitud. Esas 3 palabras eran la cuerda que me habían quitado del cuello sin saberlo. Mi respiración se volvió pesada, pero ya no por tristeza, sino por una emoción nueva, esperanza. Después de meses de soportar humillaciones, encontré lo que necesitaba. No era una pistola, ni una venganza violenta. Era una línea legal, una puerta que nadie había visto abierta, excepto yo. Pasé el resto de la noche leyendo cada palabra del documento original. Había detalles que nunca había notado. Cuando le doné la casa a Claudia, el notario incluyó esa cláusula como medida de protección, por si en algún momento las cosas cambiaban. Lo hizo por costumbre, por formalidad, quizás por intuición. Pero esa formalidad iba a convertirse en mi salvación. Cerré los ojos y vi el rostro de Teresa. Pude casi escuchar su voz susurrándome: Dios pone las salidas antes que los túneles. Me levanté, tomé la lámpara del buró y alumbré el escritorio pequeño donde guardaba mis libretas viejas. Empecé a anotar todo: fechas, nombres, montos, palabras textuales que había escuchado. Accidentes. Ocupante problemático. Lugar para la tercera edad. Cada frase era una bala, cada recuerdo una prueba. No era solo coraje, era evidencia. Si esa cláusula hablaba de ingratitud manifiesta, yo iba a mostrarles la definición perfecta. Ya no era el viejo que todos ignoraban, era un hombre con propósito. El amanecer me encontró aún escribiendo. En la ventana, el cielo empezaba a teñirse de naranja. Por primera vez en mucho tiempo, el cansancio no me pesaba. Al contrario, me sentía despierto, más vivo que nunca. En la mesa, junto a mis notas, puse las escrituras originales y la tarjeta del licenciado. Ricardo Morales. Miré ambos objetos como si fueran piezas de ajedrez, un rey que parecía derrotado y un alfil que todavía podía cambiar el juego. Hoy no actuaré, me dije, hoy me prepararé. Porque las victorias de los viejos no se gritan, se planifican. A media mañana, Claudia entró a mi cuarto sin tocar. Traía un folder en la mano y el gesto apurado. Papá, por favor, necesito tu firma aquí. Es un comprobante para el predial. Guardé las escrituras bajo el colchón y la miré. ¿Un comprobante?, repetí, fingiendo desinterés. Sí, es solo un trámite, nada importante. Sus dedos temblaban un poco. No era el nerviosismo de quien miente por primera vez, era el del que teme que el otro haya despertado. Firmé sin preguntar, pero no sin notar cómo evitaba mirarme a los ojos. En ese momento supe que intuía algo, aunque aún no sabía el qué. Cuando se fue, cerré la puerta y me quedé un largo rato mirando el sobre escondido bajo el colchón. Sentí que el aire de la casa era más pesado que de costumbre, como si las paredes también supieran lo que estaba a punto de pasar. El limonero del patio se movía con el viento, y su sombra entraba por la ventana, dibujando ramas sobre el piso. Pensé en Valeria, en su inocencia, en cómo había defendido mi nombre sin entender del todo el peligro que corría. Ella era mi ancla y mi motor. Lo que iba a hacer, no sería por rencor, sería por ella. Esa tarde no hablé con nadie. Escuché a Gerardo llegar, escuchar música, reír, discutir con Claudia por teléfono, todo mientras yo repasaba mentalmente cada paso de mi próximo movimiento. Sabía que no podía cometer errores. La justicia es un tablero donde la prisa mata. La ingratitud ya estaba demostrada, pero necesitaba respaldo legal, alguien que me ayudara a usar esa cláusula como un arma legítima. Al caer la noche, marqué el número en la tarjeta. El teléfono sonó 2 veces antes de que una voz firme y cálida contestara: ¿Licenciado Morales? Sí, dígame. Tomé aire. Habla Ramiro Castañeda. No sé si me recuerda, trabajamos juntos en la fundición. Claro que sí, Ramiro, ¿qué pasa, viejo amigo? Necesito hablar con usted. Es sobre mi casa y mi hija.
Hubo un silencio breve al otro lado de la línea. Después, una sola respuesta: ven mañana temprano. No te preocupes, te ayudaré. Colgué despacio. En la ventana, las luces de la calle parecían guiños del destino. Esa noche, antes de acostarme, recé en voz baja. No para que ellos sufrieran, sino para que yo no me arrepintiera. Y le prometí a Teresa que la próxima vez que me sentara a esa mesa, no sería como invitado, sería como el dueño. Al día siguiente me levanté antes del amanecer. Afuera el cielo todavía era un lienzo gris, y el aire olía a tierra mojada por el rocío. Me puse la camisa azul de Teresa, la misma que ella me había planchado el día que compramos el terreno, y guardé en el sobremanila todos los documentos, las escrituras, el contrato de venta y un par de fotografías donde aparezco levantando los muros de la casa. Metí también un puñado de recibos antiguos de la ferretería, con mi nombre y mi firma, pruebas de que cada clavo y cada saco de cemento lo había pagado yo. Cuando salí al patio, el limonero parecía observarme. Deséame suerte, vieja mía, murmuré mirando al cielo, y crucé la reja rumbo a la calle. El despacho del licenciado Morales quedaba en el centro, en un edificio antiguo con un portón de madera gastada. Subí las escaleras despacio, cuidando cada paso. En el segundo piso, un letrero sencillo decía: Ricardo Morales, abogado y notario público. Toqué la puerta. Pasa, Ramiro, dijo una voz antes de que alcanzara a contestar. Me recibió con un abrazo sincero, de esos que uno ya no espera a mi edad. Te ves más viejo, pero también más vivo, bromeó. Me reí apenas. Vengo porque me quitaron lo único que tenía. Sus ojos se endurecieron. Siéntate, compadre, cuéntame todo. Pasamos casi 3 horas revisando los papeles. Ricardo leía en silencio, moviendo los labios, subrayando con su pluma. Yo lo observaba, tratando de leer en su rostro alguna señal, algo que me dijera si lo que estaba haciendo tenía esperanza. Finalmente, levantó la mirada. Esto es más común de lo que crees, Ramiro. Muchos padres, en su buena fe, doñan sus casas a los hijos, y después los hijos se olvidan de la buena fe. Guardó silencio unos segundos, y luego agregó: pero tú tienes algo que casi nadie tiene, la cláusula de ingratitud. Eso, amigo mío, es oro puro. ¿De verdad sirve?, pregunté con cautela. Sirve si estás dispuesto a soportar el peso de lo que viene. Esto no es solo un juicio. Es enfrentarte a tu hija en un tribunal. Es verla llorar, negarte, acusarte. ¿Estás preparado para eso? Su pregunta me atravesó como un cuchillo. Por un momento pensé en Claudia cuando era niña, corriendo descalza por el pasillo, riéndose mientras yo la alzaba en brazos. Es mi hija, Ricardo, murmuré. Lo sé, dijo él, pero también es la mujer que vendió tu casa sin preguntarte, que planeó dejarte en un asilo. Hay justicia, Ramiro, y hay sentimentalismo. Tendrás que elegir. Me quedé callado. Afuera, el ruido del tráfico parecía distante. Ricardo se quitó los lentes y me miró directamente a los ojos. Si seguimos este camino, puedo pedir la revocación de la donación. Con las pruebas que tienes y testigos, el juez puede declarar que tu hija actuó con ingratitud manifiesta. Eso anularía la transferencia. La casa volvería a tu nombre. Me apoyé en el escritorio, sintiendo el peso de la decisión. ¿Y ellos? Ellos perderán todo lo que creían suyo. Y no podrán vender ni tocar la propiedad. Pero si lo deseas, podemos ir más allá. Podrías crear un fideicomiso y poner la casa a nombre de tu nieta. Eso la protegería para siempre. La idea me heló la sangre y, al mismo tiempo, me llenó de propósito. ¿Un fideicomiso? Sí, respondió Ricardo, uno irrevocable. Significa que nadie más, ni siquiera tú, podrá vender o disponer de la casa. Quedaría bajo tu supervisión en vida, y al morir, pasará directamente a Valeria. Nadie podrá tocarla. Me quedé en silencio un buen rato. Las palabras para siempre flotaron en mi cabeza. Entonces la casa sería de ella, dije. Así es, confirmó el abogado. De tu nieta. No de tu hija, ni de tu yerno. Ricardo se reclinó en la silla y cruzó las manos. Pero quiero que pienses algo antes de firmar cualquier cosa. Esto no se trata solo de ganar. Se trata de lo que estás dispuesto a perder. Cuando firmes, tu relación con Claudia cambiará para siempre. Puede que nunca vuelva a hablarte. Puede que te odie. Lo escuché sin apartar la vista del sobre. ¿Sabes qué, Ricardo?
Hace mucho que mi hija dejó de hablarme. Lo único que le quedaba por quitarme era la dignidad, y esa no pienso regalársela. Él asintió, despacio, sin decir palabra. Había en su mirada una mezcla de respeto y tristeza. Entonces lo haremos bien, dijo finalmente. Necesitaré que me traigas todos los documentos originales. Y algo más, necesito que estés dispuesto a vender algún bien para cubrir los impuestos, las tasas del fideicomiso y el fondo de mantenimiento. No es barato, Ramiro, pero es la única forma de blindar esa propiedad. ¿Cuánto se necesita? 250.000 pesos, más o menos. Me quedé pensativo. Tengo un terreno en Morelos, en una colina con vista a los volcanes. Lo compré hace años, con Teresa. Íbamos ahí a soñar con nuestra vejez. Ricardo me observó, con respeto. Entonces ese será tu sacrificio. Nos quedamos en silencio un largo momento. El viento se filtraba por la ventana abierta, moviendo las cortinas. Ricardo sacó un cigarro, lo encendió y lo apoyó en el cenicero. ¿Sabes, Ramiro?, dijo con voz baja, no estás haciendo esto por venganza. Lo estás haciendo por justicia. Pero la justicia también duele. Asentí, mirando el sobre. El dolor ya lo conozco, Ricardo. Lo que no conozco es la paz. Y eso es lo que busco. Él sonrió apenas. Entonces mañana empezamos. Te espero a las 9. No llegues tarde, que los viejos a veces se nos olvidan los horarios. Me reí, sincero, por primera vez en semanas. Cuando salí del despacho, el sol me dio directo en la cara. Sentí que, de alguna forma, Teresa caminaba a mi lado. Crucé la calle despacio, con el sobre apretado contra el pecho. En los semáforos, la gente se empujaba, los autos tocaban el claxon, y sin embargo, en mi cabeza solo había silencio. No era el silencio de la humillación, sino el de la estrategia. Por primera vez en mucho tiempo, tenía un plan. Y esa certeza, aunque dolía, se sentía como respirar aire limpio después de meses en un cuarto cerrado. Esa tarde, de regreso a casa, nadie notó mi ausencia. Claudia estaba viendo televisión y Gerardo hablaba por teléfono. Pasé frente a ellos con el sobre en la mano y subí a mi cuarto. Cerré la puerta, me quité los zapatos y me senté en la cama. En la pared, la foto de Teresa parecía mirarme con ternura. Ya empecé, vieja, le dije en voz baja. No por mí, sino por nuestra nieta. Afuera, el cielo se oscurecía, y por primera vez en meses, supe que la oscuridad no era un enemigo, era una aliada. Dormí poco esa noche. Cada vez que cerraba los ojos veía la silueta de Teresa sentada bajo el pirul del terreno en Morelos, mirando los volcanes al atardecer. Era nuestro lugar sagrado, nuestro sueño de retiro. Ella decía que cuando yo me jubilara íbamos a construir una casita blanca con tejas rojas y una hamaca entre los árboles. Aquí quiero que me entierren, Ramiro, me decía sonriendo, aquí quiero que me encuentres cuando ya no esté. Nunca pensé que el día en que regresara a ese lugar sería para venderlo. Pero a veces la vida te exige arrancar una raíz para que otra sobreviva. Al amanecer, tomé el autobús rumbo a Cuernavaca. Llevaba el sobre con las escrituras en una carpeta vieja, la misma donde guardé los recibos de mi boda hace más de 40 años. En la ventanilla, el paisaje pasaba lento, campos secos, jacarandas florecidas, casas que me recordaban lo que alguna vez fui. Cada kilómetro dolía como un adiós. Pensé en Valeria, en su sonrisa, en cómo me había defendido. Pensé en Claudia, en el brillo apagado de sus ojos cuando evitaba mirarme. Y pensé en Gerardo, convencido de que el dinero podía comprarlo todo, incluso la memoria. No sabía que el precio más alto sería el de su propia arrogancia. Llegué al terreno cerca de las 8. El aire era fresco y olía a tierra húmeda. Caminé entre los matorrales hasta llegar al viejo árbol de pirul que aún seguía en pie. A su sombra, todavía estaba la banca de piedra donde Teresa y yo tomábamos café los domingos. Me senté y pasé la mano por la superficie áspera. Perdóname, vieja, murmuré. Prometí que este lugar sería nuestro descanso, pero ahora será la herencia de nuestra nieta. Lo que pierdo hoy, lo gana ella mañana. El viento sopló suave, como si me escuchara. Por un instante, juro que sentí una brisa cálida pasar sobre mi hombro, como una caricia invisible. A las 9 en punto llegó el licenciado Morales, puntual como un reloj. Traía consigo una carpeta gruesa y una mirada seria. ¿Listo para hacerlo?, me preguntó. No sé si listo, pero decidido sí, respondí.
Caminamos juntos hasta la entrada de la Notaría Pública número 42, un edificio de techos altos y olor a madera encerada. Adentro, el notario revisó los documentos, confirmó los datos y preparó el contrato de compraventa. Todo fue rápido, impersonal. ¿Está seguro, don Ramiro?, me preguntó el notario antes de entregarme la pluma. Asentí en silencio. En 15 minutos, el terreno de Morelos dejó de ser mío. Cuando me extendió el cheque de caja por 3,300,000 pesos, mis manos temblaron. No era felicidad, era vacío. 30 años de sueños convertidos en un papel. Esto cubrirá todo, dijo Morales. Con esto podemos constituir el fideicomiso, pagar los impuestos y dejar un fondo de mantenimiento para tu nieta. Guardé el cheque con cuidado, como si pesara más que el aire. ¿Y el resto?, pregunté. Lo que sobre será tuyo, para que vivas tranquilo. La casa quedará protegida. Nadie podrá tocarla. Asentí. Hagámoslo. Subimos al segundo piso, donde el notario encargado del fideicomiso ya nos esperaba. La sala estaba iluminada por un ventanal enorme que dejaba entrar la luz del mediodía. El notario comenzó a leer el contrato en voz alta. El señor Ramiro Castañeda López transfiere la propiedad ubicada en la colonia del Valle número 342, bajo la figura de fideicomiso irrevocable, con beneficiaria única Valeria Ruiz Castañeda, su nieta. Me quedé escuchando cada palabra como si fueran versos sagrados. El fideicomiso se activará de inmediato, revocando cualquier donación anterior. El donatario anterior pierde todo derecho. La propiedad quedará a nombre del fideicomiso hasta que la beneficiaria cumpla 21 años. El licenciado Morales me miró. A partir de hoy, Ramiro, ni tu hija ni tu yerno podrán tocar un solo ladrillo sin que sea considerado fraude. Y tú tendrás derecho a vivir ahí hasta el último de tus días. Sentí una lágrima resbalarme por la mejilla. No era tristeza, era alivio. Por fin, después de tantos meses de humillación, la balanza se equilibraba. ¿Dónde firmo?, pregunté. Aquí, respondió el notario. Firmé 11 veces. 11 veces escribí mi nombre completo, Ramiro Castañeda López. 11 veces sentí como el pasado se cerraba y el futuro se aseguraba. Cuando terminé, el notario estampó su sello y extendió los documentos. A partir de este momento, la propiedad está bajo fideicomiso irrevocable en favor de su nieta. La notificación judicial será enviada mañana a la residencia. Cerré los ojos. Por primera vez, respiré sin miedo. Morales me dio una palmada en el hombro. Lo lograste, viejo. Yo solo respondí, no, Ricardo. Lo logramos. Guardé los papeles en la carpeta y los abracé contra el pecho. Por dentro, sentía que Teresa sonreía. Al salir de la notaría, el sol caía fuerte sobre la calle. Caminamos unos metros en silencio. En la esquina, antes de subir al coche, lo vi, un taxi se detenía frente a nosotros. De él bajó Claudia, vestida de negro, con tacones y un folder en la mano. Venía apurada, mirando su reloj. Nuestros ojos se cruzaron. Ella se detuvo, confundida. «Papá, ¿qué haces aquí?», preguntó, con una mezcla de sorpresa y miedo. La miré con calma y respondí con voz serena: «Llegaste tarde, hija». Pasé a su lado sin detenerme y subí al coche de Morales. Por el espejo retrovisor, la vi correr hacia la entrada, tropezando con sus propios tacones. Era demasiado tarde. Mientras el coche avanzaba, miré por la ventanilla y vi cómo el paisaje se alejaba. Las jacarandas, el sol, las montañas. Todo se difuminaba como un sueño que se apaga. En mis manos llevaba el futuro de Valeria. En mi pecho, el peso de un adiós. Pero también llevaba algo más, la certeza de que, aunque había perdido el terreno donde pensaba descansar con Teresa, había ganado algo infinitamente más grande, la paz de saber que su nieta nunca dormiría en la calle. A veces la justicia no llega con gritos ni venganzas. Llega con una firma, con una renuncia, con el sacrificio más silencioso de todos. El domingo amaneció tibio y tranquilo, como si la vida ignorara lo que estaba a punto de suceder. Desde mi cuarto escuché el bullicio del patio, el sonido metálico de las mesas plegables, el eco de risas y el olor a carne asada que se mezclaba con la música de fondo. Era el cumpleaños de Gerardo, y Claudia había organizado una comida para celebrar los nuevos comienzos. Irónico, estaban celebrando una vida que en cuestión de horas dejaría de existir como la conocían. Me quedé sentado en el borde de la cama mirando las escrituras dentro del sobremanila.
La notificación judicial llegaría al día siguiente, y con ella, la verdad. Bajé al patio despacio, con paso firme, pero sin levantar sospechas. Había globos dorados atados a las sillas, manteles rojos, una hielera rebosante de cervezas y un pastel de 3 pisos con la inscripción Felicidades, Gerardo, rumbo a Querétaro. Todos reían, brindaban, comían. En una esquina, Valeria ayudaba a su madre a repartir los platos, su rostro sereno pero distante. Cuando me vio, me saludó con una sonrisa tímida. Nadie más lo hizo. Me senté en una silla de plástico, al fondo, junto a la pared, en la sombra. Desde ahí podía verlo todo, las carcajadas falsas, los brindis hipócritas, los gestos ensayados de una familia que creía tener el control. Claudia se acercó a mí con un tono amable, como si actuara para los invitados. Papá, ven, prueba el pastel. Gracias, hija, después, respondí sin mirarla. No seas así, papá, hoy es un día feliz. Sí, hija, dije con calma, feliz, muy feliz. Ella se alejó confundida. No lo sabía aún, pero ese sería el último día en que me hablaría con voz tranquila. El último día en que creería tener mi vida en sus manos. Sentí el peso de la historia girar sobre ese instante. Los rostros, el humo, el vino, todo se volvía una especie de teatro antes del derrumbe. Después de comer, Gerardo se levantó con su copa de vino. El silencio se hizo en el patio. Todos voltearon a mirarlo. Su voz sonó fuerte, altiva, como si estuviera dando un discurso en una empresa, no en su casa. Quiero agradecerles por acompañarnos hoy, dijo. Este ha sido un gran año. Cerramos un contrato importante, vendimos la propiedad de Lindavista y estamos listos para empezar una nueva vida en Querétaro. Los invitados aplaudieron. Y quiero brindar por mi esposa, por su inteligencia, por su visión, salud por los nuevos comienzos. Alzó la copa y bebió con una sonrisa. Mi tenedor se resbaló del plato y cayó haciendo un sonido metálico que cortó el aire. ¿Y tú, papá?, preguntó Claudia, fingiendo amabilidad. ¿No vas a brindar por nosotros? Me limpié las manos con la servilleta, me levanté despacio y caminé hasta el centro del patio. Todos guardaron silencio. Claro que sí, respondí. Brindemos. Tomé una copa vacía, la levanté, y con voz firme añadí, brindemos por los nuevos comienzos, porque en 48 horas no tendrán donde celebrarlos. Un murmullo recorrió la mesa. Gerardo soltó una risa nerviosa. Qué gracioso, don Ramiro. No estoy bromeando, respondí. El silencio fue absoluto. Nadie se atrevió a hablar. Disfruten la cena, añadí con voz baja, porque será la última que compartan en esta casa. Dejé la copa sobre la mesa y me retiré caminando despacio hacia la puerta. A mis espaldas, escuché las risas incómodas retomarse poco a poco. Está viejo, no sabe lo que dice, murmuró alguien. Solo está dolido. Pero yo ya no escuchaba. Subí las escaleras a mi cuarto y cerré la puerta con llave. Me senté en la cama, respirando hondo. Había dicho mi advertencia. Ahora solo quedaba esperar. Esa noche no dormí. Me quedé mirando por la ventana las luces del patio apagarse una a una, hasta que solo quedó encendida la del pasillo. Abajo, escuché a Claudia discutir con Gerardo. No debiste provocarlo, se puso raro. Está senil, Claudia, no le hagas caso. No quiero problemas. Ya no habrá problemas, respondió él. En 2 meses estaremos lejos de aquí. Me reí para mis adentros. 2 meses. Qué corta era la memoria de los soberbios. Ellos creían tener tiempo, no sabían que el reloj ya estaba corriendo en su contra. Al amanecer del lunes, el aire estaba pesado, eléctrico. Salí al patio con mi taza de café. El sol apenas asomaba por los tejados. El silencio era absoluto. En mi bolsillo tenía una copia del documento notariado y el comprobante del fideicomiso. Era mi escudo y mi espada. Mientras tomaba el último sorbo, escuché el motor del auto de Gerardo encenderse. Lo vi salir con su traje gris y su sonrisa de siempre. Esa sonrisa que pronto se quebraría. Buen día, suegro, dijo desde la puerta. Buen día, Gerardo. Que sea un día inolvidable. Él rió sin entender el peso de mis palabras. Por dentro, sentía una calma extraña. No había odio. Ya no. Solo la certeza de que la justicia no necesita ruido, solo tiempo. Teresa solía decir que el tiempo es el único juez que nunca se equivoca.
Y ese juez ya había empezado su audiencia. El lunes apenas comenzaba, pero el destino de mi hija y su esposo ya estaba sellado. Solo faltaban las 48 horas que separaban la soberbia del arrepentimiento. Y esta vez, no habría apelación posible. El martes amaneció nublado. Un viento seco recorrió la calle y movió las cortinas de mi ventana como si anunciara lo inevitable. Me levanté sin prisa, con esa serenidad que uno solo siente cuando ya no tiene nada que perder. En la cocina, el reloj marcaba las 9:15 cuando escuché el timbre. Un sonido largo, insistente. Sabía perfectamente quién era. Dejé la taza de café en la mesa y esperé. A los pocos segundos, las voces llegaron desde la entrada. Buenos días, ¿la señora Claudia Castañeda? Sí, soy yo, ¿qué se les ofrece? Venimos del juzgado tercero de lo civil, dijo una voz firme. Traemos una notificación judicial sobre la propiedad ubicada en esta dirección. El silencio fue inmediato. Bajé las escaleras despacio, sin hacer ruido, deteniéndome en el pasillo. Desde allí escuché todo. Debe ser un error, dijo Claudia, esta casa está a mi nombre. Lo sentimos, señora. No hay error. Tenemos la documentación. ¿Podemos pasar? Gerardo, gritó con nerviosismo. A los pocos segundos, el yerno apareció, con la corbata mal puesta y el rostro confundido. ¿Qué pasa aquí?, preguntó. Son del juzgado, respondió ella, temblando. El oficial abrió el sobresellado y comenzó a leer. Por orden judicial, se notifica la revocación de la donación por ingratitud manifiesta del donatario, así como la transferencia inmediata del inmueble al fideicomiso irrevocable en favor de la menor Valeria Ruiz Castañeda. Las palabras cayeron como martillazos. El rostro de Claudia se contrajo, el de Gerardo palideció. ¿Qué significa eso?, tartamudeó ella. Significa, señora, que esta propiedad ya no le pertenece. Por un instante, el mundo se detuvo. Solo se oía el zumbido de la nevera y el reloj de pared. Luego vino el caos. Esto no puede ser, gritó Gerardo, arrebatando los papeles de las manos del oficial. Yo tengo un contrato de venta, ya vendimos esta casa. Esa venta es nula, respondió el hombre con calma. No puede vender lo que legalmente ya no le pertenece. El fideicomiso fue registrado ayer a las 9 de la mañana.